Y en el caso de violaciones, porque he conocido un caso de una niña en Nicaragua, exacto, que la obligaron, a pesar de haber sido violada, la obligaron a continuar el embarazo. Y murió. Eso debe ser, y murió. Eso debe ser terrible para... Terrible, porque esa niña, tú sabes que las niñas cuando quedan embarazadas en edades, en lo que se llama el embarazo de alto riesgo, Sí, o sea, sí, 10, sí. 12, 14 años, Sí. puede en medio del embarazo producirse una situación de alta presión Sí, cardíaca, eclampsia. lo que es la preeclampsia, Sí. y morir. Sí. Entonces, lo que se hace actualmente es evitar esa muerte con lo que se llama el aborto terapéutico, o sea, se le produce el aborto para que la niña viva. Con este nuevo artículo, que es una copia de lo que se produce en Nicaragua hace poco, también lo que se va a producir es lo mismo que en Nicaragua. Lo vamos a encontrar con estas jóvenes, estas niñas que son violadas, que sabemos que aquí hay unos niveles de violación muy altos. Eso te iba a decir, eso ocurre con frecuencia en los barrios. Demasiado. Familiares. Y los que más producen las violaciones, y en de esas sale, creo que un 40% son los padres y padrastros, los tíos, los familiares. Es mínimo el porcentaje de O sea que daño. lo que se está haciendo es un doble castigo, porque Exacto. además de haber sido violada esa niña por un familiar que abusó de su confianza, entonces luego se le quiere obligar a tener un embarazo de alto riesgo que le puede costar la vida. Exactamente, y además un embarazo de una violación, Sí. que es el otro punto. O sea, ¿qué significa para una mujer una violación? Los embarazos deben ser deseados, ¿verdad? O sea, los embarazos deben ser deseados porque para garantizarle la vida, porque por eso es que yo digo que no es garantizándole la vida a nadie. O sea, una persona para tener vida necesita comida, necesita alimento, necesita vivienda, necesita toda una serie de servicios básicos mínimos y además afecto. Claro. Entonces, claro. una mujer que va a tener un bebé, un recién nacido, que no viene de una relación de afecto, sino por el contrario, que va a generar odio y rechazo hacia ese ser porque viene de una violación, no va a ser una relación de vida. Claro. Se habla mucho de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero en muchos casos choca con las religiones. Sí, eso es lo serio. Porque se podría entender que lo lógico es que más aún una persona pobre, que tiene dificultades económicas, pues necesite orientación o pretenda planificar su familia. Sí, fíjate lo que pasa. Porque una familia rica que tenga 7 hijos, quizás, pero un pobre que tenga más de 2 hijos, eso le causa muchos problemas. Sí, fíjate que las religiones fundamentalistas han mantenido unos dogmas, aunque dentro de la Iglesia Católica hay que reconocer que no todo es fundamentalismo, Claro. sino que hay corrientes que vienen desde el Vaticano II con una apertura hacia los derechos sexuales y reproductivos y hacia los derechos de las mujeres y hacia la igualdad. Pero la otra tendencia que está predominando, ¿no?, en términos de jerarquías, es una tendencia fundamentalista, igual que la de los protestantes, que somete a la mujer a condiciones de desigualdad. O sea, la mujer es vista como pecadora, principalmente. Y el otro punto es que la mujer no tiene derecho a la sexualidad, sino a obedecer y complacer al marido. Tú ves. Es un retroceso enorme. Enorme. Totalmente enorme. Entonces, el que la mujer prevea, o sea, evite un embarazo no deseado, solamente es aceptado con los métodos naturales que tienen muchos niveles de riesgo. Sí, porque lo del ritmo, y son muy imprecisos. Yo tuve un embarazo utilizando el Billings, imagínate. Sí, Eso hay unos niveles de riesgo muy altos. Entonces, los otros métodos anticonceptivos que permiten evitar un embarazo son condenados por la Iglesia. Y ahora, con este nuevo artículo 30, ¿qué va a pasar? Que hay algunos métodos que van a ser prohibidos. Ese es el peligro adicional. Ese es el peligro adicional. O sea, lo de la píldora del día después, los dispositivos intrauterinos tampoco, ¿no? No, esos van a desaparecer. En tu artículo, van a ser negados. En tu artículo, contrario a lo que mucha gente ha dicho, tú defiendes la idea de que, dada esa situación que tú describiste con mucha precisión al principio, entre la diferencia entre el discurso y la práctica, esa dicotomía, pues los legisladores que sean valientes no tendrían nada que temer si pretenden reelegirse, porque como la gente tiene otra práctica,
pues entonces la gente no va a seguir el chantaje de la iglesia. O sea, en cierto modo tú le estás dando un aliento a esos legisladores, y no teman, sean valientes, aprueben lo que dicte su conciencia, que la población se lo va a recompensar. Sí, mira, primero es su responsabilidad. O sea, ¿con quién el legislador tiene responsabilidad? Es con el votante. Sí, o la votante. Las mujeres y los hombres que votan por él, que son de su territorio. Sí. Y ellos no tienen ningún mecanismo de saber qué es lo que piensa su gente. Y la encuesta Gallup presenta claramente que la gente acepta el aborto terapéutico en más de un 80%. 80%, correcto. Entonces, por otro lado, tú tienes el problema que ellos creen que porque el cardenal diga no voten por fulano, ya todos los sacerdotes lo van a aceptar, cosas que tampoco es real. La gente no sigue. Hay muchos sacerdotes que no están dando las famosas misas en contra del artículo 30, y ya lo hemos comprobado. Hay sacerdotes, sí. Claro que sí. Bueno, y la iglesia se volcó en contra de Juan Bosch en el 63 y ganó con el 60%. Imagínate. Sí, sí. O sea, que la historia no ha demostrado que también, ese es el otro punto que yo resalto en el artículo, que cuando los sacerdotes les dicen a la gente voten por fulano, eso no es lo que afecta la decisión por votar. Porque no son líderes políticos. Porque para la gente está clarísima la diferencia entre lo político y lo religioso. La gente está clara en eso. Y por eso un sacerdote que quiera ser político fracasa, como le pasó al padre Toño. Así es. ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. Entonces realmente están totalmente errados los legisladores que piensan, al contrario, le puede pasar todo lo contrario. Todo lo contrario, dices tú. Yo creo que sí, yo creo que están corriendo un gran riesgo. De que la gente que la gente vote en contra. Porque lo que va a pasar es que, fíjate, que es toda la sociedad civil que está en contra del artículo 30. Son todas las organizaciones que están vinculadas a las organizaciones comunitarias. Y a los pueblos, y a los campos, y a los barrios. Entonces, la campaña que se va a desatar en caso de que ellos aprueben el artículo 30 en contra de esos candidatos, probablemente les afecte totalmente su votación. ¿Tú entiendes? Tú como antropóloga, ¿cómo tú interpretas finalmente, cómo tú valoras el hecho de que una minoría quiera imponer una pauta de conducta a una sociedad que no está de acuerdo con eso? O sea, ¿cómo se explica esto? Yo creo que se explica porque nosotros lamentablemente estamos siendo gobernados en los diferentes poderes por élites, desconectadas por completo de la realidad social, desconectadas de su población. Y por eso hay los niveles de conflictividad social que se están dando en nuestro país. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Lo dice en general, ¿verdad? Sí, o sea, los poderes, las políticas públicas que se están dando y quienes nos gobiernan, que no es solo el Poder Ejecutivo, también el Legislativo y los poderes municipales, están desconectados de su gente, están desconectados de la realidad. No hay políticas públicas pensadas para las mayorías. Ni tampoco desde las mayorías. Ni desde las mayorías, ni desde las necesidades de las mayorías. Lo que acaba de pasar con los peregrinos de Moca, te da el ejemplo de un presidente indolente. O sea, de un presidente que le importa un rábano lo que le está pasando a la gente y que de repente una gente te está caminando 150 kilómetros, 200 kilómetros y a ti no te importa recibirlo. ¿Tú entiendes? O sea, por una necesidad colectiva, que es una cosa que tú tienes que fortalecer. ¿Cómo alguien puede asumir un espíritu altruista, filantrópico, de llevar a necesidades colectivas a pesar de su sacrificio personal? Y tú no les refuerzas esos valores en la población, al contrario, tú estás reforzando los métodos violentos para la reclamación de demandas. O sea, que no hay tal diálogo. No hay tal diálogo. No hay tal diálogo. Entonces tú después no puedes pedir protestas pacíficas. Cuando estas que son pacíficas, tú no las apoyas. O eres indiferente. O eres indiferente.